La Universidad Iberoamericana de Torreón les da la más cordial bienvenida a este ejercicio de diálogo democrático, Diálogos por Coahuila 2026. Saludamos con gusto a nuestra comunidad universitaria, autoridades académicas y docentes presentes, y de manera especial a las y los candidatos a la Diputación Local por el Distrito 8 con sede en Torreón. Este espacio nace con el propósito de fomentar el análisis crítico, la participación ciudadana y el voto informado entre las juventudes y la sociedad en general. Como universidad, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una ciudadanía activa, reflexiva y comprometida con la vía pública. Antes de iniciar, compartimos algunas reglas fundamentales para el desarrollo de este encuentro. Este es un espacio de respeto, diálogo y civilidad. Se dialogarán propuestas e ideas, no se permitirán descalificaciones personales. Las intervenciones deberán apegarse a información verificable y al tema planteado. Los tiempos de participación serán moderados estrictamente para garantizar condiciones equitativas para las candidaturas. Les solicitamos a los presentes mantener una actitud de respeto y civilidad para con las y los candidatos aquí presentes. Aprovechemos este espacio de verdadero diálogo. A continuación, damos la bienvenida a las y los candidatos presentes. Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Partido Acción Nacional. Vanessa Herrera Díaz, del Partido Verde Ecologista de México. Queremos agradecer a Óscar Omar Puentes Juárez, de Movimiento Ciudadano, por habernos avisado que como su puesto de presidente en la Asamblea Nacional de Arquitectos no le permitió asistir el día de hoy. Y de igual forma a las candidaturas que sí nos avisaron que por motivos personales no podrían asistir. Cabe precisar que este espacio contempló la participación de todas las candidaturas mediante invitación formal, sin embargo, algunas no atendieron la invitación correspondiente. Ahora procederemos a realizar el sorteo que dictará el orden de participación de las y los candidatos durante los diálogos. ¿Por qué no te trajiste, Luisa? Partido Acción Nacional. Partido Verde Ecologista de México. Daremos inicio con el mensaje de apertura de las candidaturas. Cada participante contará con 3 minutos para presentar su visión general, así como las principales propuestas de su plataforma legislativa. Seguiremos el orden de participación ya definido previamente. Candidatura 1 tiene el uso de la voz por 3 minutos. Muchísimas gracias. Gracias a la Universidad Iberoamericana por la apertura y por organizar este espacio de diálogo, especialmente a los jóvenes que hoy se congregan aquí. ¿Por qué es importante este espacio? Porque hay un gran reto que tiene particularmente esta elección intermedia, que es justamente incentivar la participación de las y los ciudadanos. Es una elección que históricamente participa aproximadamente entre el 35 y el 39% de la población, imagínense. Entonces es doblemente gratificante, es doblemente importante y relevante que la Universidad Iberoamericana organice este tipo de foros para poder incentivar, dar a conocer las propuestas de las y los candidatos y poder, sobre todo, promover la importancia del voto. Dicho lo anterior, quiero compartirles que soy una persona convencida de que toda democracia moderna, o en toda democracia moderna, más allá de que los políticos o el candidato sea quien exponga, quien hable y que tome las decisiones, debe ser también la ciudadanía quien sea parte de las decisiones. Es decir, políticos que hablen menos, que hagan más, pero también ciudadanos y nuevas generaciones que levanten la voz, que opinen, que critiquen, que exijan, pero sobre todo, como lo hacen ustedes, que propongan.
Mi nombre es Gerardo Aguado, soy coahuilense, soy de Torreón, soy esposo, soy padre de 2 hijas y soy alguien que decidió hace algún tiempo dedicar su vida al servicio público porque creo profundamente en la política. Esa política vista como la construcción siempre del bien común, esa política vista o entendida que puede cambiar realidades. Hoy, actualmente, soy diputado local de Coahuila y aquí en este foro estaremos viendo y contrastando acerca de ideas y de temas que yo como diputado actual con licencia que soy, ya hemos propuesto en el Congreso del Estado y son temas que tienen que ver con la institucionalidad, el fortalecimiento de la democracia, el ordenamiento territorial, la recuperación de espacios públicos, el transporte autosustentable, la calidad de vida para nuestras familias, por supuesto, pero más allá de eso quiero compartirles cómo entiendo la política. Yo entiendo la política a partir de una serie de actividades que logran acuerdos en beneficio de la sociedad. Yo entiendo y creo en la política de acuerdos que resuelve. Yo entiendo la política como aquella práctica en donde debemos tener la sensibilidad de tener siempre bien claro que detrás de cada decisión hay un ciudadano. Hay una persona que cree en nosotros, hay un ciudadano, una persona que está poniendo sus problemas en nuestras manos para poderlas resolver. Hoy vengo no solo a compartir propuestas, hoy vengo también a escucharlas y a escucharlos. Así que agradecidísimo por esta oportunidad, por este espacio a la Universidad Iberoamericana de Torreón, a todas y a todos los que participaron, gracias por la apertura y nuevamente decirles que estoy sumamente contento por poder conversar con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Candidatura 2 tiene el uso de la voz por 3 minutos. A ver, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, primero les voy a hablar quién es Vanessa Herrera, porque pues muchos no me conocen y a otros sí. Durante toda mi adolescencia y parte de mi vida profesional, me la pasé aquí jugando básquetbol en las canchas de la Ibero. Y para mí es muy importante estar aquí, pero ahora desde otra perspectiva. Soy una mujer que ha luchado bastante por llegar a donde está y que ella se ha ganado pulso a pulso, como todas las mujeres, un lugar aquí. Soy una mujer que se ha enfrentado a retos y agradezco este espacio y agradezco a los jóvenes y agradezco que estén aquí con nosotros. Yo ahorita en la actualidad soy maestra de nivel medio superior, doy clases en un CETIS, soy licenciada en Sociología y tengo una maestría en Educación que hice precisamente becada por el TEC de Monterrey, porque para mí el deporte me abrió este panorama en el cual estamos. Yo como mujer y como persona siempre me ha gustado ayudar a la gente y ahora en la actualidad sé que enfrentamos bastantes retos y uno de ellos son los jóvenes. Si yo acepté estar aquí precisamente en el Partido Verde es porque coincido con sus principios. Y el trabajo de un diputado es ser ese puente entre el gobierno y la gente. Entonces, el trabajo del diputado es escuchar a la gente, buscar las alternativas para poder llegar a soluciones. Un diputado es el gestor, es el que legisla y hace políticas públicas. Experiencia no tengo. De hecho, ahorita le estaba comentando que es un caballero, el licenciado Gerardo Aguado, y es una experiencia nueva. Y para los jóvenes que están aquí, nunca claudiquen, siempre luchen por sus sueños
En esta vida, tarde o temprano, si tú eres constante, lo vas a lograr. Muchas gracias. Agradecemos a él y la candidata por su mensaje de apertura. Pasamos a la siguiente etapa. Esta es la etapa central de este diálogo. Se desarrollarán 3 bloques temáticos relacionados con problemáticas prioritarias del Distrito 8 y de la región Laguna. En cada bloque se plantearía una pregunta detonadora y cada candidatura contará con 3 minutos para responder. No hay espacio para réplica. Los invitamos a leer el espacio con el código QR en sus celulares para después poder ustedes hacer sus propias preguntas en la siguiente etapa. Vamos a iniciar primero con el bloque 1, Seguridad Pública y Justicia. La pregunta detonadora es: ¿qué iniciativas impulsaría para fortalecer la profesionalización, transparencia y rendición de cuentas de las corporaciones policíacas? Tiene el uso de la voz, la candidatura. Muchas gracias nuevamente. A ver, este es un tema especialmente importante. ¿Cómo desde el Congreso podemos fortalecer a nuestras policías? ¿Cómo podemos además profesionalizarlas, llevarlas a un ámbito de muchísima transparencia y de rendición de cuenta para que puedan hacer mejor su trabajo? Y yo parto de una pregunta muy de fondo. La primera es: ¿qué tipo de policías actualmente se están formando? No solamente en nuestro estado, también en nuestro país, porque en gran parte de nuestro país hay retos que son claros y ahí están a la orden del día y muchos lo vivimos en el día a día. A ver, vemos elementos poco capacitados generalmente, vemos elementos con poca profesionalización. Hoy en las corporaciones policíacas, además, vemos que hay mucha rotación de personal y esto tiene mucho que ver con las condiciones en las que trabajan. Muchos de ellos tienen salarios paupérrimos, hay controles internos muy débiles y sobre todo, esta es la parte más importante, hay una distancia muy marcada entre la autoridad, es decir, los elementos policíacos y la ciudadanía. ¿Y dónde radica esta importancia? ¿O cuál es la reflexión a la que quiero llegar? Sin la confianza ciudadana, ninguna estrategia en materia de seguridad pública va a ser exitosa o va a funcionar plenamente. Porque si la ciudadanía no confía en los elementos de seguridad, no va a poder haber este trabajo en equipo y esta sinergia que la sociedad necesita. Hoy, por ejemplo, cuando recorro el Distrito 8, algunas de las quejas en algunas comunidades, no en todas, es justamente esa: no confían en los elementos de seguridad por una u otra razón, por abuso de autoridad, porque actúan sin establecer una serie de protocolos, que no estén apegados a derechos humanos, y entonces empieza la desconfianza. ¿Qué va ocurriendo con la sociedad en su comportamiento cuando no confían en el policía? Bien sencillo, no van a denunciar nunca, que son temas que ya empezamos a ver, jamás van a cooperar, ni nos imaginemos que lo puedan hacer porque están desvinculados totalmente, y además nunca van a compartir información cuando se trate de buscar algún delincuente. Eso hoy lo vemos en la práctica. Por eso nosotros lo que estamos proponiendo en Acción Nacional es una agenda de 3 ejes muy claros que tienen que ver con reformas a la ley orgánica en materia de seguridad pública para el estado de Coahuila. La primera, profesionalizar las policías, implementar la carrera policial. Ser policía no puede ser un trabajo improvisado, tiene que venir profesionalización al respecto, como con ascenso por méritos, la meritocracia famosa, fomentar la carrera policial, la evaluación periódica y sobre todo la especialización. Ahora, este tema particularmente me apasiona, el sentido humano del policía. Tenemos que empezar a trabajar por la salud mental de los elementos de la policía. A veces le exigimos mucho a quienes nos cuidan, pero olvidamos la enorme presión emocional que viven en el día a día. Pues imagínense, viven violencia, viven estrés, viven complicaciones, riesgo permanente. Muchos de ellos ni siquiera saben cuando salen de su casa si van a poder regresar. Entonces hay que atender su salud mental. Por eso debemos incorporar permanentemente la atención psicológica y el acompañamiento emocional durante toda la carrera al interior de los cuarteles y seguimiento también después de las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque cuidar a quienes nos cuidan también es una política pública en materia de seguridad. Ahora,
Lo decía hace un momento, tenemos que fortalecer la proximidad del policía, generando confianza. La seguridad no solamente se construye confrontando a los delincuentes o al crimen organizado, se construye también en la sociedad, se construye en la comunidad, con presencia territorial, con comunicación con las familias, con los vecinos, cercanía con escuelas, cercanía con universidades. Ahora, ¿cómo desde el Congreso podemos trabajarlo? Como lo dije, reformas que establezcan desde un inicio en la Ley Orgánica en materia de seguridad pública para el Estado de Coahuila estos 3 ejes que, cumpliéndose como una política pública integral, seguramente vamos a empezar a ver mejoría sustantiva en los elementos de la policía y, por supuesto, en la seguridad pública, no solo en macro, no solo en la gran estrategia de seguridad pública de fuerza, también en la seguridad de nuestro metro cuadrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Candidata, tiene el uso de la voz por 3 minutos. Gracias. Bueno, yo también creo que lo más importante antes de hablar de lo que es la seguridad y justicia es que debemos tratar al cuerpo policíaco como personas. Hay que combatir la corrupción, pero ¿cómo la combates? Pues preparando a esas personas. Yo creo mucho en la inteligencia emocional y esa parte es algo que lo he venido trabajando y ha cambiado mi vida. Y lo trabajo con mis alumnos y lo trabajo con las demás personas. Si las personas están en un ambiente corrupto, tarde o temprano los van a jalar. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, trabajar con esas personas, capacitarlos, darles cursos, checarlos, tener periodos donde se les hagan análisis, pero necesitamos cambiar desde el fondo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Pues nosotros proponemos precisamente que desde el Congreso estemos preparados para poder estar cerca y hacer esas gestiones. Entonces, la educación emocional es bien importante y no olvidar que igual son personas, ¿no? Y que el estar ellos cara a cara en una comunicación constante con la corrupción, pues son tentados. Entonces, más que todo, la corrupción la puedes atacar directamente desde la autoconfianza y desde saber que tienes que hacer bien las cosas, porque si tú no lo haces, entonces no te va a dar resultado. Entonces, hay que prepararnos, hay que preparar a la policía, hay que estar pendientes y pues esa sería una de nuestras propuestas. Muchas gracias. Pasamos al segundo bloque, el cual hablará sobre movilidad, infraestructura vial y urbana. La pregunta detonadora es: ¿qué visión tiene sobre el transporte público y qué cambios considera prioritarios para hacerlo más seguro, eficiente y accesible? Recordemos que ambas candidaturas tienen 3 minutos para el uso de la palabra. Puede iniciar, candidato. Muchas gracias. A ver, yo creo que hay un gran problema cuando se habla de transporte público y de los cambios que urgen se hagan para eficientarlo o eficientar la movilidad. Entonces, yo voy a separar en 2 ejes el tema de movilidad, pero va junto con pegado. El primero, a ver, el principal problema cuando hablamos de transporte público radica específicamente en que muchas veces reducimos la conversación a un tema de camiones, de transporte, de rutas o de tráfico vehicular. Y esto no es así. La discusión es mucho más profunda. El problema de fondo tiene que ver con que la movilidad no empieza con el transporte necesariamente. La movilidad empieza en cómo estamos tratando, desarrollando y organizando nuestra ciudad,
cómo estamos planeando nuestras vialidades. Ahí empieza el debate acerca de la movilidad, no con la modernización de los camiones o ponerles aire o ponerles videovigilancia. Claro que son temas importantes para elevar la calidad, pero la discusión empieza en cómo trazamos la ciudad. Y ese ha sido uno de los principales problemas que ha tenido Torreón a lo largo de su historia. Es un error histórico no haber tenido una planeación integral en la ciudad. Durante años se desarrollaron asentamientos humanos, colonias, fraccionamientos, zonas comerciales sin tener estudios previos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y las preguntas que nos tendríamos que hacer? Cuando un desarrollador hace una plaza comercial o hace un fraccionamiento, generalmente busca que le salga el costo-beneficio positivo a su favor. Es decir, compran terrenos baratos y hacen desarrollos sin importar si hay servicios básicos donde van a desarrollar. Las preguntas que se deben hacer, ¿cuáles son? ¿Cómo se va a mover la gente que vive aquí? O sea, hago un desarrollo pegado a Matamoros, alejado del centro y de la zona comercial. ¿Acaso se preguntan los desarrolladores cómo se va a mover la gente? Yo creo que no lo hacen. Se preguntan los desarrolladores, ¿habrá conectividad vial? Se preguntarán, ¿habrá accesos funcionales? ¿Habrá pasos peatonales modernos? ¿Habrá infraestructura peatonal? Por supuesto que no lo hacen, y ese es el principal problema. Eso genera consecuencias que hoy vivimos: congestionamiento vial, ya no tenemos arterias para el tráfico pesado, por ejemplo, hay estrés urbano, hay pérdida de tiempo, y estos elementos, ¿saben en qué significa y en qué deriva? En falta de calidad de vida. Por eso, la movilidad no debe de atenderse solo desde el transporte, sino también desde la planeación urbana. ¿Cómo? Ciudades mejor trazadas, se mueve uno más fácil y se vive mejor. Ciudades conectadas, se mueve uno más sencillo y se vive mejor. Ciudades ordenadas cuestan mucho menos. Por eso estamos impulsando y seguiremos impulsando un crecimiento urbano con criterios obligatorios de conectividad y de movilidad. Debe haber castigos, penas o inhabilitación a los servidores públicos que sigan dando concesiones o permisos o licencias de construcción donde no haya viabilidad y no se garantice transporte y movilidad. Ahora, dicho lo anterior, ya en plata pura, ¿qué onda con el transporte? ¿Qué onda con los camiones? ¿Qué vamos a hacer para modernizarlos? Muy sencillo, tenemos que tener un transporte digno, eficiente y seguro. ¿Cómo? Modernización tecnológica. Tenemos que tener una aplicación en donde la gente, en lugar de estar esperando horas en el solazo, esperando a que pase el camión, pueda medir dónde va la ruta que necesita y a qué horas exactamente va a pasar. Eso también es calidad de vida, señores. El tema de las apps, además de la ruta, que permita el prepago. Ya hay algo similar de prepago a través de una tarjeta y una aplicación, pero no es integral, vamos. Debería funcionar como funciona Uber o las aplicaciones. Candidato, por favor, como Didi. concluya. ¿Cuál es el tema que tenemos que apostarle? Lo dicho anteriormente, seguridad para todos, videovigilancia, botones de pánico y también revisar la cobertura territorial, por supuesto, como las rutas. Muchas gracias. Híjole, pues yo creo que vamos bien porque ahí vamos pensando muy parecidos. Bueno, nuestro distrito es el 8, es un distrito complejo y complicado que andando en el campo nos damos cuenta cómo está. Y efectivamente Torreón no está bien trazado y no está bien el crecimiento que se está dando. Entonces, vemos diferentes niveles sociales, vemos desde que son viñedos, las viñas, senderos, las trojes, pero también tenemos 28 ejidos y vemos las carencias y las necesidades que hay en los ejidos, ¿no? Y en diferentes partes, y también tenemos colonias de nivel medio alto, entonces sí se ve ahí la diferencia de que cómo está creciendo Torreón. La forma en la que nos movemos define nuestra calidad de vida, es decir, las ciudades deben de ser para las personas, no nada más para el transporte. Entonces, a veces tenemos que deslizarnos de un lado a otro bastante territorio porque no están los centros comerciales cerca y necesitamos que Torreón empiece a crecer con un orden.
porque inclusive por eso tenemos, los temas de infraestructura, pavimentación, transporte. Hay colonias donde todavía han pasado accidentes porque no tienen los semáforos. Entonces, no hay una buena atención y Torreón está abandonado, o sea, está olvidado. Yo he comentado que he tenido oportunidad de ir a Saltillo y la verdad es que Saltillo ha crecido bastante y qué bueno, pero Torreón merece más. Yo comento que es bueno pensar como ciudadanos que si el mismo partido gana siempre las mismas 16 elecciones con los candidatos, es bueno tener una resistencia, no importa el color, no importa, pero que sí sean personas que quieran un beneficio para la ciudad. Y mientras no haya esa resistencia de decir, voltea a ver a Torreón, de gestionar, Torreón se va a quedar olvidado. Ahorita la verdad es que se tarda uno mucho porque todo lo están construyendo al mismo tiempo. Todo, a la hora de que uno va a cualquier lugar, yo me tardo bastante. Mi lugar de trabajo es en Gómez y ya no sé ni por dónde cruzar. Entonces, yo los invito a que, más que todo, piensen y analicen su voto. Entonces, aquí dice lo importante de saber diseñar las calles, tener banquetas dignas, transporte público de calidad y sobre todo tener un trato digno, porque no lo tenemos. Torreón sí está muy olvidado. Entonces, yo creo que es muy visible lo que necesita Torreón en movilidad, infraestructura y en la ciudad. Entonces, estos espacios nos sirven para que analicen y piensen muy bien su voto. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Pasaremos al siguiente bloque, que será el último, sobre economía y empleo. La pregunta detonadora es: ¿qué propuestas tiene para aprovechar sectores estratégicos de la región, como industria, comercio, servicios, para generar más oportunidades económicas? Candidato del PAN tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Ya voy a poner aquí el cronómetro para no pasarme. A ver, ¿cómo aprovechar los sectores estratégicos de la región? Sobre todo el tema de la industria. A ver, La Laguna tiene altísimas ventajas competitivas respecto al tema industrial y económico. Falta detonarlas. Y ahorita les voy a decir cómo desde el Congreso podemos ayudar a que esto se vuelva posible. A ver, ¿Torreón tiene vocación industrial? Sí. ¿Tenemos un comercio fuerte? Sí. ¿Tenemos una ubicación privilegiada y estratégica? Sí. Siento que tenemos otros temas en donde nos quedamos a medias y hay que perfeccionar, como es la capacidad logística. Ya lo vimos, el tema de las vialidades, servicios básicos y transporte sigue faltando, pero también el tema de servicios dinámicos se sigue quedando corto. Pero bueno, a partir de esto, ¿qué podemos impulsar? Veo dos líneas muy claras. Primero, de una vez por todas, el tema del nearshoring, fundamental detonarlo, no ha detonado. Muchas empresas están buscando relocalizarse en México, en Coahuila y por supuesto en La Laguna, especialmente en Torreón. Para que esto suceda y aprovechando las condiciones competitivas que tiene La Laguna, tenemos que empezar a preparar el talento local. ¿Cómo? Capacitándolos en temas tecnológicos, en temas digitales, de logística y sobre todo en idiomas también. Este es un tema bien importante. Si tenemos todas las condiciones y nuestra proyección es aprovechar el tema del nearshoring para que vengan empresas extranjeras a invertir, vamos preparándonos de una vez. Ahora, no basta con traer empresas, tenemos que traer empresas que ofrezcan empleos de calidad. Ahora,
Otro de los grandes temas paralelos, al mismo tiempo que se fortalece la industria, tenemos que fortalecer la pequeña empresa y la mediana empresa. Mucho empleo y mucha derrama económica se genera desde el comercio, desde los servicios y desde el emprendimiento local. ¿Qué tenemos que impulsar si sabemos dónde está la economía fuerte de nuestro estado, de nuestra región? Pues bien sencillo, desde el poder legislativo, mejora regulatoria, trámites más sencillos, menos burocracia, digitalización, trámites desde un celular, desde una página web y no largas filas esperando ni trámites cansados, capacitación empresarial e incentivos, fíjense bien, para pasar de la informalidad a la formalidad dentro de un negocio. Otro tema importante es la economía de la innovación, las tecnologías. Los jóvenes son importantísimos para el tema de diseño, tecnología y marketing. Tenemos que tener más competitividad y menos burocracia. ¿Qué podemos hacer específicamente desde el Congreso? Si bien es cierto, nosotros no promovemos las inversiones directamente, sí creamos condiciones para que lleguen. ¿Cómo? Legislando en los temas que les dije, legislando en mejoras regulatorias, simplificando trámites, haciendo reformas con incentivos fiscales para empresas que innoven, que contraten jóvenes, que emprendan, reformar leyes en materia de ordenamiento territorial para tener mucho más ordenada la ciudad. Eso también hace que nos volteen a ver las grandes empresas nacionales e internacionales y se vengan a establecer aquí. Y en resumen, un diputado no instala fábricas, vamos, eso es lo que quiero yo decir, pero sí podemos crear un andamiaje legislativo, un ecosistema legal que cree estabilidad como instituciones fuertes, una paz laboral que es importantísimo y sobre todo Estado de Derecho para que las oportunidades pues puedan llegar a nuestro Estado. Muchísimas gracias. Bueno, híjole, pues aquí lo que tenemos que hacer es apoyar a los jóvenes, tratarlos de meter a esa conexión cuando son egresados o recién egresados de sus estudios para buscar estrategias con las pymes, porque las pymes son es la base de la economía aquí en Torreón, las pequeñas y las medianas empresas, pero han sido muy golpeadas. Uno de los temas que a ellos les afectaba precisamente era la seguridad, porque hay pymes que pueden sobrevivir a ciertos golpes de seguridad, pero hay otros que no y pueden quebrar. Entonces, si nosotros tenemos esa conexión con los pequeños, medianos y grandes empresarios, podemos abrirle un futuro y un campo y apoyo a los jóvenes, porque es una de las situaciones que nos enfrentamos como sociedad, que muchas veces los jóvenes no pueden o batallan para acomodarse. Entonces, es importante que los jóvenes puedan tener esos espacios para poder ir creciendo y agarrar la experiencia, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y créanme bueno, ustedes ya lo saben, en la práctica es totalmente diferente. Entonces, el tema de seguridad en cuestión de las empresas es muy importante. Una de las situaciones que nosotros hablamos en Canacintra fue precisamente que el apoyo a las pymes, porque son trámites que pasan mucho tiempo y que se necesita una agilidad y digitalización. De hecho, les puedo comentar que yo no abrí una empresa, pero al hacer los trámites para poder estar aquí como candidata, híjole, fueron días para que me pudieran dar una hoja, eran trámites burocráticos y luego si no conoces a alguien te enfrentas a situaciones complejas. Entonces es bien importante que las empresas las apoyemos, que gestionemos que los préstamos no sean tan altos y que algunas inversiones que ellos hagan en cuestión de tema de seguridad, que la seguridad es un derecho. Es un derecho que tenemos los ciudadanos y que tienen las empresas, sean deducibles de impuestos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, tratar de gestionar precisamente, porque aquí no se trata de prometer. Uno puede prometer muchas cosas, pero aquí el trabajo se tiene que hacer día con día y tocando puertas para poder presentar
formas de trabajo para poder presentar políticas públicas que beneficie al sector económico de Torreón para que podamos tener un trato, un lazo directo con los jóvenes, porque al fin de cuentas muchas veces hablamos que los jóvenes son el futuro y no, los jóvenes es el hoy, es el ahora. Gracias. De nueva cuenta, agradecemos a las y los candidatos por la exposición de sus visiones y de sus propuestas. Pasamos a la etapa donde será la participación de la comunidad universitaria. Uno de los objetivos principales de este ejercicio es escuchar las inquietudes de nuestra comunidad estudiantil. A continuación, realizaremos una ronda de preguntas previamente seleccionadas, elaboradas por las y los estudiantes aquí presentes. Al enunciar la pregunta, cualquier candidato o candidato podrá responderla, teniendo 3 minutos para hacerlo. Al finalizar, solamente el otro candidato o candidato podrá responder a la misma pregunta, teniendo 3 minutos para hacerlo. Iniciamos con la primera pregunta, que será: Coahuila sigue lidiando con el peso histórico de la deuda pública. ¿Qué mecanismos específicos propone implementar desde el Congreso para garantizar una fiscalización rigurosa del presupuesto estatal y asegurar que no se comprometan las finanzas de las próximas generaciones? Muchas gracias. Sí, efectivamente, el estado de Coahuila sigue arrastrando con una deuda histórica de más de 36,000 millones de pesos, que por mucho tiempo fue parte de la agenda de la oposición en este estado, del Partido Acción Nacional. Y no lo hacíamos por un tema de politizar, era un tema simplemente de actuar como lo que nos correspondía, como un contrapeso, y de ser la conciencia de este estado que buscara que los gobiernos de cualquier orden, ya sea del estatal o del municipal, pues ejercieran los recursos con transparencia y no con discrecionalidad, que los ejercieran con responsabilidad y no con irresponsabilidad. Lamentablemente el Estado se endeudó y sí entró en una especie de letargo durante muchos años, que ha sido muy difícil para el Estado poder salir de él y por supuesto también para los municipios. ¿En qué ha derivado esta situación? Menos obra, menos inversión pública productiva, menos inversión en el sector salud, menos inversión en el tema de las escuelas, menos inversión incluso hasta hoy, unos 2 años para acá, en el tema de seguridad, por ejemplo, y en otros rubros relevantes. Bien pudiéramos hoy estar estableciendo políticas públicas que mejoraran la calidad de vida de los ciudadanos, o bien pudiéramos estar hablando hoy ya del perfeccionamiento de nuestras vialidades, que fue parte de los temas que vimos hoy aquí. Ahora, hay que decirlo con absoluta imparcialidad y responsabilidad. También es cierto que de 2 años para acá hubo una reorientación del gasto público, y eso pasa también por el Congreso del Estado de Coahuila, es decir, las y los diputados recibimos el presupuesto estatal y nos hemos dado cuenta, y también por discusión de los diputados, decisión, análisis de nosotros, tomamos la decisión de reorientar el gasto público y primero, para poder empezar a sanear las finanzas del Estado, priorizar. ¿En qué vamos a priorizar? Pues nos dimos cuenta que el tema de seguridad era fundamental y priorizamos en el tema de seguridad, y se etiquetaron recursos históricos en materia de seguridad. Ya estuvo Acción Nacional, hay que decirlo con todas sus letras. El otro tema era priorizar en temas tan importantes, sobre todo luego de la reflexión que nos dejó la pandemia, el tema de salud. Y entonces se le apostó también al tema de salud. Y tratamos de bajarle a rubros como la comunicación o rubros que a lo mejor no eran prioritarios, para empezar a invertir mucho más recursos en pagar a capital de la deuda pública del Estado y dejar de estar pagando intereses o reestructurando la deuda, donde nomás para algunos se convirtió en un negocio. O sea, además la reestructuración de la deuda era un negocio. Entonces, ¿qué hicimos desde Acción Nacional? Ser esa conciencia que hizo el llamado a que se reorientara el gasto público para poder paulatinamente empezar a sanear las finanzas del Estado. Bueno, ¿cuál es el estatus que guarda hoy la deuda estatal en Coahuila? Muy sencillo, se estaban pagando 6,000 millones de pesos prácticamente de intereses, se erogaban anuales, no estábamos bajándole a capital absolutamente nada. Hoy yo les puedo decir que gracias a esa conciencia de Acción Nacional, a ese llamado a la transparencia y al uso responsable de los recursos, se están pagando 3,500 millones de pesos ya a capital de la deuda. ¿Cómo se logra esto? Con responsabilidad. ¿Y dónde nace esa responsabilidad? En el Congreso del Estado de Coahuila, en la Comisión de Presupuesto, que bueno, me voy a aventar un comercial, dicho sea de paso, yo presido en el Congreso del Estado de Coahuila. Muchas gracias.
Muchas gracias por su respuesta. ¿Candidata quiere? Ok. Pasamos a la siguiente pregunta, donde pues si se puede dar el espacio a que la candidata conteste, si es que sí prefiere. Será, ¿qué propuestas impulsaría para fortalecer la cultura, apoyar artistas locales y acercar actividades culturales a las colonias del Distrito 8 y a Torreón en general? Ok, bueno, como yo se los comenté desde un principio, para mí el deporte no es una moda, para mí el deporte ha sido un medio de vida que me ha abierto las puertas para salir adelante y que ahorita estamos en una situación muy compleja en cuestión de salud mental y en adicciones de los jóvenes. Entonces, es buscar de acuerdo, apoyar al deporte. Para mí, yo quiero que Torreón esté en las canchas. Mi vida como deportista me ha enseñado que es una forma de sacar todas esas emociones que los jóvenes no pueden gestionar, porque las emociones no se controlan. Híjole, si a veces las personas adultas batallamos en tomar decisiones, ahorita en la actualidad los jóvenes vienen con una empatía totalmente muy arraigada, y más porque vienen de cuestión de una pandemia. Entonces, las emociones no se controlan, se gestionan. Entonces, hay que saber gestionarlas. Y si no tenemos las herramientas, es muy difícil tener una vida personal, profesional, de relaciones en todo tipo, que sea realmente algo normal. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, pues yo primero buscaría esa inteligencia emocional con los jóvenes, buscaría las formas de cómo poder acercarme a ellos y hablarles y decirles que la inteligencia te hace tomar buenas decisiones, porque no es lo mismo la inteligencia emocional a la inteligencia que conocemos, porque los jóvenes pueden ser buenos en matemáticas, en español, pero no necesariamente en tomar decisiones, y esas herramientas necesitamos dárselos a los jóvenes, necesitamos trabajarlas, porque el problema que se está presentando a nivel local, nacional, es las adicciones, y las adicciones cada vez son más fuertes, y las adicciones no respetan ni género, ni edad, ni situación económica. Entonces, necesitamos invertir en espacios culturales, necesitamos invertir en que los jóvenes puedan aprovechar sus talentos. Entonces, mi apoyo sería precisamente en que los jóvenes tengan espacios en que puedan sacar sus emociones. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué propuestas legislativas plantean para asegurar más áreas verdes en las diversas zonas del Distrito 8? Muy bien, esta es una pregunta interesante que tiene un poco que ver con el tema de recuperación también integral de nuestros espacios públicos, considerando que estos no son un lujo, sino son una herramienta de cohesión social. A ver, para mí la tesis del tema de recuperación de espacios públicos radica principalmente en aceptar que somos una zona árida. O sea, es increíble que se sigan haciendo espacios públicos, líneas verdes, líneas deportivas e incluso espacios o áreas verdes de fraccionamientos privados, entercándonos en que estos deben tener árboles frutales, árboles que no son de la región, áreas verdes enormes de miles de metros cuadrados, cuando somos una región que además no tiene agua. Entonces, la primera política pública, que es un tema que además ya estamos impulsando en el Congreso del Estado, los diputados de Acción Nacional, es particularmente que todo asentamiento humano o desarrollo inmobiliario, primero por ley, deberá tener solamente una cantidad de metros cuadrados, en este caso de pasto o de áreas verdes. Esa es la primera. Esa es la primera. La segunda, todo el tema de árboles y de flora, pues debe ser de la región, pues no hay agua para regar.
¿Por qué nos empecinamos en tener palmeras? ¿Por qué nos empecinamos en tener árboles tropicales cuando no es autosustentable? Entonces, tenemos que empezar a construir o enfocarnos en crear áreas de esparcimiento, áreas verdes, recuperación de espacios públicos a partir de lo que tenemos como región natural. Entendiendo esto, entonces, vamos a darle para adelante. Tenemos entonces que etiquetar más recursos para tener espacios públicos autosustentables, incluso que puedan o que sean especializados para que los jóvenes también tengan centros culturales, tengan áreas de esparcimiento, puedan practicar deporte como política de prevención de adicciones u otro tipo de problemas. Pero partiendo de la aceptación de lo que somos, vamos. El área verde aquí, como ocurre en otras partes de Estados Unidos, donde van más adelantados que nosotros, voy a poner como ejemplo Phoenix, Arizona, voy a poner por ejemplo Nevada. Ahí ellos han aceptado desde hace mucho que es una región árida y desértica y o semidesértica. ¿Qué hacen? Áreas verdes o áreas de esparcimiento donde la autosustentabilidad es la política número uno. Primero que sean autosustentables y después evidentemente crean un espacio en el que no le cuesta ni recursos naturales como el agua ni recursos económicos al Estado. A eso nos referimos primero, aceptar que un área verde tenga que ser primero autosustentable dependiendo o en este caso reconociendo dónde estamos parados. Hoy somos una región desértica, aceptémoslo y a partir de ahí construyamos una política pública que ayude a tener zonas donde las familias puedan asistir, hacer deporte, etcétera. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo. Por eso es bueno hacer una reforestación. Pero tomando en cuenta precisamente el comentario del licenciado Gerardo, aquí hay que tomar el tema del agua porque es algo realmente importante. A partir del hecho de que Coahuila enfrenta una crisis hídrica, ¿qué quiere decir esto? Que la demanda del agua es más que la que tenemos. Existen sequías recurrentes agudizadas por el cambio climático y la presión de la agroindustria sobre los mantos acuíferos. Es muy importante porque ya no hay una explotación de los mantos acuíferos, hay una sobreexplotación y ya no, el arsénico no es la única sustancia que se está encontrando en el subsuelo. Entonces sí es importante que los diputados tomen acciones específicas. Algunas de las propuestas que traemos es que el agua no sea solo para hoy, sino para el futuro. Nuestra propuesta es impulsar la transición de un modelo de extracción a uno de regeneración. ¿Qué quiere decir? Que ponemos una ley de reuso obligatorio para que el 100% de las industrias y desarrollos urbanos de la nueva creación de Coahuila utilicen obligatoriamente agua tratada en procesos no potables. Por ejemplo, ahí se pueden utilizar en el sentido de los parques y jardines que queremos. Una tecnificación del campo coahuilense a través de un fondo estatal para la modernización de los distritos de riesgo, especialmente la Laguna y la región centro. Es evidente que menos desperdicio del campo significa más agua para las ciudades. Hablamos de una justicia hídrica y de salud. Queremos legislar para endurecer las sanciones por descargas clandestinas. Miren, esto es bien importante. Platicando con gente del campo, yo ya les comentaba que nuestro distrito tiene 28 ejidos. Existe el huachicoleo del agua. Entonces, este es un modelo donde es de unificar para poder llegar a que el agua pueda llegar a la ciudad de Torreón. Entonces, sí es importante que los ciudadanos tomemos las decisiones correctas para que las personas, porque a veces nos fijamos en los colores, pero también hay que fijarnos en las personas, porque no siempre el partido te va
te va a solucionar, sino que también tiene que ver mucho las personas como son y la calidad humana. Y que estemos aquí sentados con ustedes, 2 partidos dando la cara, porque los demás no pudieron, digo, todos estamos ocupados, pero hay que hacer tiempo y espacio. Entonces, pues nada más analicen su voto y les agradezco que me hayan dado el uso de la palabra. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Será: Coahuila ha competido con otros estados del norte para atraer empresas e inversión extranjera. ¿Qué cree que necesita Torreón para mantenerse competitivo y qué papel tendría en el Congreso local en relación con esto? Tiene el uso de la... Gracias. Pues lo decíamos hace rato, ¿no? La pregunta se parece mucho al tema que abordamos de cómo podemos aprovechar las ventajas competitivas o exponenciarlas, las que tenemos aquí en la región. Yo creo que para poder competir con estados como Nuevo León, por ejemplo, sí necesitamos primero buscar tener mejor conectividad vial. Eso es lo primerito. O sea, sí Torreón, el crecimiento desordenado de Torreón sí merma la posibilidad de que volteen empresas extranjeras o nacionales para invertir aquí. El tema de los servicios básicos es otro. El tema de la falta del agua merma. El tema de buen drenaje merma también. El tema de nuestro transporte merma también porque no favorece a quienes diariamente van y trabajan, por más que las empresas pongan a disposición transporte privado. Entonces, sí creo que tenemos ventajas competitivas, sin lugar a dudas. Somos una región fuerte y una ubicación privilegiada. Hay seguridad, hay Estado de Derecho, hay paz laboral y eso nos aventaja por sobre Nuevo León, por ejemplo, o por sobre otros estados acá del norte, no se diga Sinaloa, que está sumido en un caos y una violencia terrible y una pérdida del Estado de Derecho sin precedentes. Y como esos estados, muchos otros, ¿no? Pero en el tema particularmente de Coahuila, creo que lo que necesitamos para ser más competitivos de una vez y ahora sí agarrar toda la ola del nearshoring es específicamente tema de servicios primarios. Creo que estamos quedando a deber en ese tema, conectividad y tema de transporte, sin lugar a dudas. Creo que resolviendo estos 3 ejes, sin lugar a dudas, vamos a ganar espacio. Estoy convencidísimo a estados como Nuevo León o como Sonora mismo, que tienen particularidades o similitudes como las tiene Coahuila. Ahí es donde competiríamos y fácilmente con estas características que les dije hace un momento, insisto, paz laboral, Estado de Derecho, instituciones sólidas, que son lo que las empresas voltean a ver, pudiéramos ganar la partida en este tema y atraer todo el nearshoring y detonar la economía del estado de Coahuila y por supuesto de la región Laguna de una vez por todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz. Bueno, yo nada más voy a decir estas palabras. Justicia es vivir seguros. Movernos con dignidad es tener un empleo. Todo esto puede ser reconocido por nuestro esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me siento protegido, voy a poder hacer mejor mi trabajo, me voy a poder sentir más tranquila. Y el hecho está en que, pues, Coahuila sí es un estado seguro en cuestión de, de hecho lo dice el segundo o tercero estado más seguro, pero sí le hace falta esa dignidad de vivir más cómodamente. Entonces, es importante tener nuestras calles iluminadas, un transporte de calidad, que baje la delincuencia y tratar de apoyar más a las empresas. Entonces, es importante que no nada más la capital tenga esos recursos, también es importante que en especial Torreón sea dignificado. Gracias.
Muchas gracias por sus respuestas. La última pregunta de la audiencia es, si al finalizar su periodo como diputado o diputada, la ciudadanía pudiera reconocer un solo cambio importante en el Distrito 8, ¿cuál le gustaría que fuera y cómo piensa lograrlo? Tiene el uso de la voz. Le estoy pidiendo disculpas por aborazado, por levantar la mano luego. Oigan, a ver, yo hay una serie de iniciativas de las cuales estoy sumamente orgulloso y me voy a adelantar un poquito. Yo estoy por concluir mi periodo como diputado, estoy en licencia, pero en 6 meses concluyo mi periodo de diputado de la 63ª legislatura. Entonces no me quiero ir tan al futuro, voy a platicar de lo que ya hice. Una de las grandes reformas que impulsé a través del Código Municipal es la de la implementación del sistema homologado de justicia cívica. No sé si han hablado del sistema de justicia cívica. No es otra cosa más que establecer una serie de protocolos de actuación para dirimir problemáticas del día a día. Confrontación entre vecinos, entre particulares, ya sea por un choque, por ruido, por suciedad. Y esto ocurre todos los días en un fraccionamiento. ¿Cuál es mi tesis? ¿Cuál es el fondo del tema de seguridad? Que para poder construir una seguridad de alta escala, tenemos que construir primero una seguridad del metro cuadrado, de lo que pasa en el día a día con nosotros. Por eso es importante que las autoridades estén capacitadas en este sistema de justicia cívica, jueces cívicos capacitados, profesionalizados, pero además protocolos de actuación de nuestras autoridades municipales. ¿Cuál es el primer frente de la autoridad municipal? El policía. ¿A quién le hablas cuando hay un vecino ruidoso? Al policía. Si el policía no sabe actuar de acuerdo a derechos humanos y hay una serie de protocolos, puede cometer faltas. De hecho, hubo un ejemplo que se esclareció, pero hace no mucho un joven en un bar o en un antro tuvo un problema, se lo llevaron y hubo un fallecimiento. No sé si se acuerdan de ese tema. Bueno, a eso me refiero con protocolos de actuación para evitar ese tipo de situaciones que, insisto, sí se esclareció, pero no debe de pasar. Esa es una de las iniciativas que ya es una realidad y de la cual me siento muy orgulloso. El otro, hay un tema en el Distrito 8, somos el distrito, el sector de la población, el sector norte, que más fraccionamientos privados tiene, cerradas pues. De 20 años para acá se convirtió en el tipo de asentamiento humano más popular y más buscado, luego de la era de la violencia. ¿Qué estamos impulsando? Bueno, mejor, el problema. El problema es que hoy hay mucha confrontación entre vecinos con su mesa directiva. La mesa directiva toma decisiones, cobra cuotas y no transparentan. No digo todos los casos, en algunos de los casos. Aquí hay gente que vive en fraccionamientos, está Jimena, está mismo Sergio, hay mucha gente, yo mismo vivo en un fraccionamiento cerrado y la falta de transparencia, la falta de criterios de rendición de cuentas genera malestar y confrontación entre vecinos. Entonces yo siempre he dicho, de nada te sirve o habemos fracasado como sociedad si ya le pusimos un muro de contención a los criminales o a los narcotraficantes, pero hoy llego a mi casa y me confronto con el vecino. Y un tema que es de palabra al principio, el día de mañana, si la autoridad no dirime esa situación, ¿qué va a pasar? Pues va a escalar a un nivel de violencia mayor. Y si no hay transparencia y rendición de cuentas en las mesas directivas y además no se saben poner de acuerdo, pues va a haber ingobernabilidad de nuestro metro cuadrado. Entonces sí criticamos al gobierno, sí exigimos, pero nuestro metro cuadrado no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué estamos impulsando? Bueno, ¿qué ya impulsamos? Ya está en la ley. Toda decisión, como poner una mesa directiva, tiene que venir acompañada del 50+1 de los habitantes del fraccionamiento. No 10, no 15, el 50+1 de los habitantes del fraccionamiento. ¿Cómo puedo hacer un estatuto, un reglamento? Con el 50+1 de la aprobación. Esto le va a dar legitimidad a las decisiones y fortaleza. Ya concluí ahí mi reforma. No la he concluido. En el siguiente periodo, que seguramente ahí vamos a estar en el Congreso, en la 64ª legislatura, vamos a impulsar algunas adiciones producto de lo que hemos recogido en esta campaña. Es cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Nos acercamos al cierre de este diálogo. Cada candidatura contará con 2 minutos para compartir un mensaje final dirigido especialmente a las juventudes y a la ciudadanía del Distrito 8. En esta ocasión, el orden de participación será inverso al orden definido al inicio de este evento. Candidatura 1 tiene el uso de la voz por 1 minuto. Bueno, les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, que hayan escuchado nuestras propuestas,
Como bien insisto, soy maestra, esto es un reto nuevo para mí, admiro a las personas, sé reconocer el valor de alguien que compartimos las mismas ideas. Híjole, eso ya sonó como que pero bueno. A los jóvenes que están aquí presentes o que pueden escuchar o les puede llegar el mensaje vuelvo a decirles, luchen por sus sueños, trabajen en ustedes. Nunca nada es imposible, sean constantes, tomen mejores decisiones, sean buenos ciudadanos, sean buenos hijos, sean buenos esposos en el futuro, sean buenos padres y que todas las acciones que hacemos en nuestra vida tienen consecuencias, ya sean buenas o malas. Entonces, lo que estás haciendo hoy sea congruente con lo que piensas, con lo que hablas y con lo que sientes, porque lo que haces hoy va a ser el resultado de ustedes para un futuro. Yo soy Vanessa Herrera, soy candidata al Distrito 08, estoy con el Partido Verde y pues voten por mí este 7 de junio. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Reconocerte que hayas participado aquí en este foro y reconocerte el esfuerzo que has hecho durante la campaña. Yo quiero cerrar con una reflexión muy simple. El día de hoy tuvimos la posibilidad en este foro, que insisto, vuelvo a felicitar a la Universidad Iberoamericana por el esfuerzo que hacen de dar a conocer nuestras propuestas y de generar este diálogo franco, cercano, en lo que es un ejercicio sin duda democrático. Hoy hablamos de temas muy importantes: la seguridad, la movilidad, los espacios públicos. Hoy hablamos de temas como economía también, pero en el fondo todo esto en su conjunto tiene un significado. El verdadero fondo del tema es que estamos hablando de calidad de vida. ¿Calidad de vida para quién? Para lo más importante que tenemos y que según la visión de Acción Nacional es el centro y núcleo de toda sociedad, que es la familia. Eso es lo más importante. Hoy hablamos del tipo de ciudad que queremos, sí, pero sobre todo hablamos del tipo de ciudadanía que queremos construir. Y ese es uno de los principales preceptos y valores que tiene el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional nace justamente para construir ciudadanía. Y hoy más que nunca estamos decididos a trabajar en conjunto con los jóvenes y con las y los ciudadanos. Porque además una democracia no solamente se construye cuando hay elecciones, se construye en el día a día, con este tipo de espacios, con la apertura, con el acercamiento a la ciudadanía, legislando de cara a la sociedad, junto con la sociedad civil, cámaras empresariales, los industriales, los colectivos. Es decir, los legisladores no somos expertos ni multitasking, pero sí podemos hacer perfecto nuestro trabajo si sabemos con quién vincularnos para ver distintos temas. Las reformas que yo he impulsado desde el Congreso y las que pretendo impulsar no son ocurrencias mías, son producto de la escucha constante con el ciudadano, y a partir de ahí se construye la democracia participativa de un país o de un Estado. Yo creo que la política es, sin lugar a dudas, una herramienta para construir, es una herramienta para transformar vidas, pero sobre todo cuando se ejerce con pasión, con responsabilidad, con entrega, con preparación, con carácter, con firmeza, características que creo yo son fundamentales para poder llevar la vida pública al servicio de los demás. Hoy Torreón necesita jóvenes participando. El llamado es a que ustedes, jóvenes, se involucren en la política, en la toma de las decisiones, participen, cuestionen, exijan, sobre todo, alcen la voz, porque cuando los ciudadanos se involucran, la política mejora. Y con esto concluyo: no dejemos que otros decidan por nosotros el rumbo de Torreón, no le apostemos a proyectos que piden el voto por miedo o que piden el llamado al voto útil. Los votemos con inteligencia, votemos inteligentemente. Ese es el voto que tenemos que ejercer, el voto a conciencia. Comparemos, cuestionemos y sobre todo este próximo 7 de junio participemos. Gerardo Aguado, del Partido Acción Nacional, candidato al Distrito 8 de Torreón y su próximo diputado. Gracias.
Agradecemos sinceramente la participación de todas las candidaturas en este ejercicio democrático y su disposición para presentar sus propuestas ante la comunidad universitaria. De igual manera, reconocemos la participación del alumnado, docentes y asistentes que hicieron posible este espacio de encuentro y reflexión. La Universidad Iberoamericana de Torreón refrenda su compromiso con la formación de ciudadanía crítica, informada y participativa, convencida de que el diálogo y el análisis son fundamentales para fortalecer nuestra democracia. Invitamos a todas y a todos a ejercer un voto libre, razonado y consciente en las próximas elecciones y acompañarnos en nuestro siguiente diálogo, el último de Diálogos por Coahuila 2026, con las y los candidatos por el Distrito Electoral Local 9, el próximo jueves 28 a las 4 p.m. en este mismo lugar. Les solicitamos a las y los candidatos que nos permitan unos minutos más para hacerles entrega de su constancia de participación en Diálogos por Coahuila 2026. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Vanessa Herrera Díaz. Ay. ¿Cómo se pide? Gerardo Abraham Aguado Gómez. Invitamos al alumnado a tomarse unos minutos y acercarnos para tomarnos una foto con los y las candidatas.